Muy bien, muy buenos días a todos los hermanos que están acá en la iglesia y a los que nos están viendo la transmisión en vivo. Yo solamente quiero agregar algo que comentaba Germán. Hoy vamos a hablar de promesas y hay una promesa que está en la palabra de Dios que el apóstol Pablo le dice a los corintios: confiamos en esto, aunque estemos ausentes del cuerpo, estamos presentes en el Señor. Así que mandamos nuestro cariño a todos los hermanos que están sufriendo una pérdida en este momento y a los que han sufrido, y decirles que cobren fuerza en el Señor y que, como decía Germán, es mucho mejor estar en su presencia. Bueno, por la gracia del Señor vamos a estar desarrollando un tema. Quizás ya lo vieron en los anuncios. Yo quiero empezar con un versículo que está en Hebreos, capítulo 10, verso 23. Dice así la palabra del Señor: mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dios cumple siempre sus promesas. Esta es una de las características más grandes de su inmutable naturaleza. Dios no es cambiante, no es caprichoso, no dice las cosas por decir, sino lo que Él dice lo cumple siempre y jamás miente. Quiero que veamos un pasaje que está en la palabra de Dios, en la historia del profeta Elías, y analicemos y relacionemos esto con lo que vamos a compartir hoy acerca de las promesas de Dios. Dice Primeras Reyes 17:1. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. El mensaje no solo era para captar la atención de Acab, era un recordatorio, y no tan sutil, de que Acab, el rey, no era el que gobernaba, no era el que decidía, sino el Dios de los cielos, el Dios que vive, y Él solo determina qué sucederá y cuándo. La valentía de decirle Elías al rey estas cosas indudablemente tenía que ver con la confianza que él tenía en la palabra del Señor y en sus promesas. Dios había prometido una sequía y nadie iba a cambiar ese plan. Ni siquiera el rey podía cambiar lo que Dios había decidido. Además, Dios le asegura al profeta, y el profeta le dice esto al rey Acab, que esto sería hasta que él lo decidiera. Él haría este plan, esta sequía, hasta que él dé la orden de que termina. Y punto. Fin del anuncio. Sale Elías de la escena de ahí del rey y comienza a cumplirse la palabra de Dios. Y sucedió exactamente lo que Dios dijo. No hubo ni una sola gota de lluvia. La tierra se resecó a medida que pasaban los días y los años. Se secaron los ríos, los arroyos, los pozos, los cultivos se marchitaron, se quemaron, los animales murieron y todo el pueblo sufrió las consecuencias. Y Acab ni nadie pudo hacer nada ante lo que Dios había prometido, porque Dios cumple sus promesas. Queramos o no, Él las cumple. Él tiene la palabra definitiva.
Y aunque muchas veces nos parece que Él se olvidó de sus planes, jamás olvida lo que Él promete. Y Él lo hace a su debido tiempo con precisión absoluta. Aunque muchas veces no haya la más mínima evidencia de que Dios lo esté al tanto. Pero Él cumple su promesa. Él mantiene lo que dice su palabra. Y a veces nos parece que Dios no está al tanto, que las cosas que nos suceden son injustas. Pero Dios está llevando su plan, exactamente como Él lo había determinado. ¿Y saben una cosa? Para muchas veces problema y angustia nuestra, no nos comunica cómo va ese plan. No nos dice, no nos aclara. Y bueno, si fuera así, tampoco serviría de nada porque seguro que nosotros no estaríamos de acuerdo. Pero Él cumple, Él hace, siempre ha sido así. Y de esta manera tenemos que esperar y confiar, nuestra fe es puesta a prueba. Porque nuestros sentimientos normales es pensar que Dios olvidó sus promesas. Y de pronto, sin ningún aviso, Dios cumple. Él cumple lo que prometió en el preciso momento. Y ahí se produce el cambio. Y esto siempre ha sucedido. Desde que el Creador trata con sus criaturas. Esta es la manera que ha llevado adelante la relación con los hombres y con sus promesas. Nosotros, sin embargo, seguimos muchas veces inquietos y nos preguntamos muchas veces si Él recordará lo que prometió. Pero volvamos ahora a nuestro amigo Elías. Dice en 1 Reyes 18:1: más tarde, durante el 3er año de sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. 3 años. ¿Nos imaginamos 3 años de sequía? Y aparece nuevamente el Señor en ese tiempo. Y yo enviaré la lluvia, dice el Señor. Por fin, qué alivio debe haber producido esa promesa. Ahora, es interesante ver que durante estos 3 años no encontramos en la palabra de Dios ni una queja del profeta Elías, a pesar de que él y el pueblo sufrió las consecuencias de la sequía. No se menciona ninguna queja. Evidentemente Elías es un hombre que confiaba en la promesa de Dios. Y eso lo llevó a esperar el momento que él iba a cumplir. Y estaba absolutamente convencido de que algo que la mayoría de nosotros, quizás en algún momento de nuestra vida, dudamos. Y es si el Señor cumple sus promesas. Antes de seguir con Elías, yo quisiera hacer algunos comentarios sobre las promesas del Señor, las promesas que están en la Biblia. Dicen los estudiosos que hay alrededor de 7.500 promesas en la palabra de Dios. Muchas no son tan específicas y tan directas como esta que hemos visto. Pero hay muchísimas promesas en la palabra de Dios. Y una pregunta que deberíamos hacernos ante las promesas del Señor es si podemos esperar personalmente para cada uno de nosotros cada una de esas promesas que están en la palabra de Dios. O preguntarlo de otra manera: ¿todas las promesas de la Biblia son para mí? La respuesta es no. No todas las promesas de la Biblia son para mí.
Esperar que se cumpla en nosotros cada promesa bíblica es meterse en problemas. Lamentablemente, muchos cristianos sinceros, por falta de instrucción bíblica, caen en este error. Ignoran el contexto, ignoran la situación y pasan por alto el hecho de que ciertas promesas fueron dadas a determinadas personas y en situaciones particulares. Es más, hay quienes enseñan que todas las promesas que están en la palabra de Dios son para nosotros hoy y podemos apropiarlas, esperarlas y algunos dicen reclamarlas. Cualquiera sea la circunstancia en que nos estemos. Bueno, yo creo que quienes hacen esto algún día se van a ver tristemente confundidos, ya que no todas las palabras de la Biblia nos pertenecen. Jamás tuvieron ese propósito. Y no me malentienda, hermano y amigo. Creo firmemente que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Él la ha preservado para revelarnos su voluntad. Es la que nos instruye, es la que nos consuela, es la que nos fortalece para mantenernos firmes en la fe. Es la que está en nuestros momentos de debilidad, en nuestras aflicciones. Pero eso no significa que todas las promesas que se encuentran en sus páginas fueron escritas para que nosotros las apropiemos y dependamos de ellas. En primer lugar, tendríamos que ver si las promesas son personales o universales. Necesitamos saber esto. ¿Es una promesa para una situación especial, para una persona específica, para un grupo de personas que vivían en una época, en la época que se escribió la promesa? ¿Son promesas con un propósito específico que Dios había reservado para ese tiempo y ese lugar? ¿O se trata de las muchas promesas de carácter universal? ¿Quiso Dios que fuera para todo, en cualquier generación? Para saber la respuesta debemos examinar bien la palabra de Dios. Examinar bien el texto bíblico, estudiar los pasajes minuciosamente, emplear discernimiento. Porque si se trata de una promesa dada específicamente a una determinada persona, entonces no la espere para usted. Se va a decepcionar. En cambio, si es una promesa universal, una promesa para todos, sí. Espérela, confíe, esté expectante. Memorícela si es necesario, porque seguramente será una fuente de consuelo, de ánimo, de fortaleza y de seguridad para su vida. Veamos algunas promesas, como decimos acá, unas promesas han sido específicas o personales. Por ejemplo, esta en Josué capítulo 6, muchos recordarán, cuando Dios le dice: tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, alrededor de Jericó. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oiga a los sacerdotes, da un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a la ciudad. Esta fue una promesa para Josué, en esta situación especial contra Jericó. No fue para ningún otro general militar para tomar otra ciudad, ni lo es ahora para tomar ninguna otra cosa. Otra promesa de la palabra de Dios, Marcos 16, 18. Dice: podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Miren, ciertos grupos utilizan hoy este versículo como base de su creencia, como base de su fe. Y de hecho hay casos que para probar la fe algunos hicieron estas cosas. Y ya se imaginarán los resultados.
Es muy peligroso reclamar una promesa fuera de su contexto sin tomar su ambiente y su significado original. Veamos algunos ejemplos de promesas universales, promesas que son para todos. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué promesa, ¿eh? Sigue pidiendo y recibirás lo que pide. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que le llama se abrirá la puerta. También debemos diferenciar las promesas que son condicionales de las promesas que son incondicionales. Una promesa condicional no se va a cumplir a menos que se realice la condición. A menos que nosotros hagamos nuestra parte. Fíjese lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no puedo esperar automáticamente que mi Dios me perdone mis errores, mis pecados, si yo no los confieso. La condición es confesar, es mi parte. El resultado es la parte de Dios y Él nos perdona. Mateo 21:22. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. A veces se usa este versículo para decir, bueno, yo puedo pedir cualquier cosa, que Dios me lo dará. Pero nos olvidamos de la condición, que está muy relacionada a lo que dice el Salmo 68:18. Si en mi corazón yo hubiese consentido, guardado, permitido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Un corazón pecaminoso y desobediente, aunque sea el de un hijo de Dios, no es merecedor de las promesas. El vaso debe estar limpio para esa condición. Las promesas incondicionales son eso, no tienen condiciones, no están limitadas, no están circunscriptas. Por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo no tengo que hacer nada para que la Biblia me alumbre, ya lo es. Mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y es una promesa que está relacionada con no afanarnos, sino confiar en que Él lo hará. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. La gracia es una promesa que no tiene condición. La Biblia es la verdad inspirada por Dios, es totalmente confiable, hermanos y amigos, porque Dios es confiable. Es nuestra guía sagrada, está escrita para nuestra instrucción, pero no es un amuleto para llevarlo a todos lados y nos dé buena suerte, ni usarlo así descuidadamente de cualquier manera. Debemos leerla con la ayuda de su Espíritu. Debemos interpretarla con cuidado, tratarla con respeto, manejarla con prudencia y aplicarla en forma correcta. Por los siglos, la Biblia ha sido mal interpretada, torcida, violentada, ha sufrido abusos por santos y pecadores. Y con frecuencia los que más se apartan de la guía de Dios son los que sacan las promesas de su ambiente original y especial para manipularlas en forma inapropiada y darles una aplicación que nunca tuvieron. El Señor nos ayude a aplicar esas promesas que Él tiene preparadas para nosotros. Pero sigamos con nuestro Elías, con nuestro amigo Elías. Elías dice en 1 Reyes capítulo 18:1, más tarde, durante el tercer año de la sequía,
el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Y aquí Dios le está diciendo a Elías una promesa. Y si la analizamos, nos podemos dar cuenta, en primer lugar, es una promesa personal. Es para él en esta situación específica. Segundo, es una promesa condicional. Preséntate ante Acab. Era la parte de Elías. Y yo enviaré la lluvia. Era la parte de Dios. Él no iba a mandar la lluvia hasta que Acab no hiciera esto de presentarse, Elías se presentara frente a Acab. Y bueno, Elías cumplió con eso. Si usted lee el capítulo anterior, va a ver que Elías va ante Acab, luego se va a orar al monte Carmelo, luego hay una manifestación tremenda del poder de Dios, desciende fuego del cielo. Los sacerdotes paganos de Israel son destruidos y queda bien claro quién es el Dios de los cielos y de la tierra: Jehová, Dios. Pero la tierra seguía en sequía y Elías debía volver nuevamente a presentarte frente a Acab. Él no había olvidado la promesa, sabía que Dios estaba cumpliendo, por eso no tiene ningún problema de ir nuevamente y decirle. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber, dice otra versión, anda a festejar, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Ahora, yo me pregunto, ¿acaso Elías estaba escuchando la lluvia? ¿Acaso Elías veía los refusilos de los relámpagos, sentía los truenos que tan, tan dispuestamente y tan activamente le dice esto acá? Acá, prepárate porque la lluvia se acerca. Si nosotros leemos lo que la historia, el contexto, nada de esto estaba sucediendo. Hasta ese momento no había ni una gota de lluvia, ni una nube había en el cielo, no había truenos, no había relámpagos. ¿Qué era lo que sentía Elías? ¿De qué sonido hablaba? Y bueno, yo creo que Elías estaba oyendo el sonido de la voz de Dios, hermanos. La voz de Dios y su promesa. De hecho, la palabra hebrea traducida aquí como ruido significa voz en muchos lugares de la Biblia. Elías tenía la seguridad de que la lluvia se estaba acercando, que Dios estaba por cumplir esa promesa que tanto esperó él y confió. Y la buscó de una manera especial a través de la oración. Y tenemos a Elías orando por la promesa. Entonces acá fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la palma de un hombre que sale, de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre, dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Y creo que tenemos 5 cosas acá para aprender de la oración de Elías. Todos tenemos que aprender de esta oración. En primer lugar, se apartó solo. Subió al monte, a la cumbre del monte. Y mis hermanos, si usted y yo queremos estar cerca del corazón de Dios, tenemos que alejarnos del ruido, de todo lo que nos rodea. Quizás no siempre podamos subir a una montaña,
ni irnos al mar. Pero sí podemos hacerlo, quizás en un rinconcito, en un cuarto, donde podamos cerrar la puerta, sacarnos de nuestras preocupaciones, sacarnos de todos los afanes y concentrarnos en nuestro Señor. Estar con Él a solas y orar. Tener un encuentro con Él. Confiar en Él y pedir por el cumplimiento de sus promesas. En segundo lugar, Elías se humilló. Dice la palabra, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Postrándose en tierra, dice otra versión. ¿Saben? Dicen que el momento más vulnerable o de mayor debilidad de una persona es justamente después de una gran victoria. Inmediatamente de haber obtenido un gran triunfo, un gran logro, una gran recompensa, la humildad no es fácil. No es fácil de que aparezca, de que aflore. Pero Elías, que acababa de obtener la victoria más importante de su vida contra los profetas ahí que eran paganos, no se volvió arrogante. Se dirigió al monte Carmelo, donde justamente se había producido el triunfo, y se humilló en la presencia de Dios. Se humilló ante su Dios. La mejor actitud en la oración es la actitud de humildad. Y Elías nos da el ejemplo. Elías no fue un hombre que no tuvo miedo de presentarse frente a los sacerdotes paganos, no tuvo miedo de hacerle frente a Acab y a su malvada esposa. Un hombre muy valiente, pero ante su poder superior de todos los poderes, demostró humildad, se humilló, aún después de sus impresionantes logros. Él jamás olvidó ese principio que el apóstol Pedro diría muchos siglos después. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Elías fue un héroe, pero la humildad a través de toda su vida y su ministerio fue lo que más resaltó. En tercer lugar, la oración de Elías fue específico. Fue y le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Quédate mirando una sola cosa, una señal de lluvia. Dios había prometido lluvia y eso era lo que Elías estaba esperando, confiando que Dios cumpliría esa promesa preciso. Por eso tenemos que ser específicos en nuestros pedidos. Si hay algo que queremos, le tenemos que pedir específicamente a nuestro Dios. Si es un empleo, si es un dinero, si es un problema de salud, si es un temor que tengo, si es un pecado con el cual estoy luchando, lo tenemos que nombrar y presentarlo específicamente ante Dios. No esas oraciones generales para todo el mundo y para todo. Elías fue específico. Él había prometido lluvia y fue a ver a su siervo que se fije si esto iba a ocurrir. Tenemos que llamar así las cosas por su nombre y hacer peticiones específicas. En cuarto lugar, fue persistente. Él le volvió a decir, vuelve 7 veces a ver si venía la promesa. La verdad es que cuando estamos en prueba no queremos la respuesta rápido, ¿no? Yo soy una persona muy impaciente, ¿eh? Queremos todo ahora mismo. Sin embargo, debemos esperar. El esperar nos da una perspectiva diferente y nos enseña a ser pacientes y a fortalecer nuestra fe. Y Dios no atrasa su respuesta. Simplemente a veces la retarda.
porque a Él le encanta cuando volvemos a Él. 1, 3, 7, 20, 70 veces. Elías fue persistente. Él sabía que se iba a producir la respuesta. Sabía que Dios cumplía lo que prometía. Por eso, mientras esperaba, perseveró, se humilló y confió en su Dios. En quinto lugar, fue expectante. Dice, vi una pequeña nube, le dice el siervo, en la séptima vez cuando vuelve, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre, de la palma, dice, de un hombre que sale del mar. Era lo único que necesitaba Elías. Solo una pequeña nube como la palma de la mano. En medio de toda esa extensión del cielo limpio y el mar. Pero era suficiente. Tal era su fe que actuó basado en lo que él esperaba y lo que le iba a suceder. Y miren su reacción. Dijo inmediatamente, Elías le gritó, corre, dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apura, la lluvia te detendrá. Elías solo había visto una minúscula nube. Pero dijo, Acab, prepara tu carro porque lo que viene es un diluvio. El ojo humano había visto solo una pequeña nube. Pero el ojo de la fe vio la promesa de Dios. Acab quizá podía haber dicho, pero si una nubecita. Pero Elías gritó, por fin Dios está cumpliendo su palabra. ¿Vivimos con esta expectativa? ¿Vivimos con esta expectativa? ¿Nos emocionan las cosas pequeñas que Dios va haciendo? Imaginamos lo increíble, esperamos lo imposible. La vida está llena de oportunidades para ver la mano de Dios en cosas pequeñas que Él nos va mostrando para decirnos, miren, yo he cambiado, yo no he cambiado, yo cumplo las promesas, todavía me deleito en hacer cosas imposibles. Me encanta sorprenderlos. El Dios de Elías es el Dios que cumple promesas. Es el Dios de las cosas imposibles. Y miren lo que ocurre después. Poco después el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces, tremendo esto, el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Acab, desbocado, apresurado en su carro, tratando de ganarle a la tormenta. Claro, hace 3 años que no veía llover, ni sabía cómo iba a manejar ese carro. Y por detrás viene Elías corriendo, lo alcanza, lo pasa y llega primero a Jezreel, 16 kilómetros. ¿Qué habrá pensado Acab acerca de Elías? ¿Qué dice usted? Está loco. Elías no era ningún loco. La mano del Señor estaba sobre él. La fuerza extraordinaria que tenía le estaba dando el Señor. Él vivía con expectativas. Mire lo que dice Santiago muchos años después. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías, impresionante, era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Quizás
Usted como yo, cuando lee sobre Elías, decimos, este era un superhombre, un gigante espiritual. Yo soy insignificante a su lado. Es de otro mundo. Pero fíjense, Santiago no está diciendo Elías era un poderoso profeta de Dios. Elías era un gran hacedor de milagros. Elías era un superhombre. Lo que está diciendo aquí es que Elías era igual que nosotros. Un hombre, como dice una versión, sujeta a pasiones igual que nosotros. O como dice esto, con la misma humanidad de nosotros. ¿Saben, amigos y hermanos? Esto significaba que era de carne y hueso, como vos y yo. Es más, si seguimos leyendo la historia, si leemos la historia completa de Elías, se desanimó, tuvo errores, tuvo faltas. Tuvo desilusiones. Era simplemente un ser humano, como usted y como yo. Pero fue valiente y humilde. Y nunca perdió la confianza en las promesas de Dios. Nunca. Elías es un hombre para admirar. Pero era humano como tú y yo. Ahora, ¿no es apasionante y animador pensar que nosotros podemos confiar en el mismo Dios? Que el Dios de Elías es el mismo que el nuestro. Es el mismo Dios. Es el mismo en que en Él confió. Es el mismo que hace promesas y las cumple. Es el mismo que tiene para nosotros promesas para cumplir. No sé qué estarás pensando en este tiempo. Todos sabemos que la situación es difícil, es complicada, como toda la vida, porque el Señor lo dijo. Y a veces pensamos que Dios se olvidó de su plan, se olvidó de sus promesas y nos parece que está ausente. Sin embargo, esto es un ejemplo de que Dios cumple sus promesas. Quizás sea un tiempo hoy para nuevamente confiar en nuestro Señor, humillarnos delante de Él, volver en oración, esperando con confianza y buscando esa promesa que Él tiene para tu vida y para mi vida, porque Él será fiel en cumplirla. Amén para los que están acá. Él será fiel en cumplirla. Quiero terminar este tiempo recordando otra promesa del Señor para algunos, para los que estamos aquí, también para los que nos están mirando. Dice el Señor que la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? Significa que Dios te ama. Dios te ama, vos que estás viendo, a los que estamos aquí, Dios nos ama. Significa que entregó a su Hijo para que pague nuestros errores, muriendo en esa cruz. Significa que todo aquel que en Él cree, que cree en el Señor, cree en su obra y lo recibe, va a tener vida eterna, va a tener la vida abundante,
aquí y por toda la eternidad. Es una promesa impresionante. Por eso quiero decirte que tanto aquí en este lugar, a los que estamos aquí esta mañana, como a los que pueden estar viéndonos, porque en este momento, si no has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, si nunca le has dicho que entre en tu corazón, no lo haces ahora. Le pides al Señor que entre en tu corazón y puedas disfrutar de esta promesa de tener la vida eterna. Dice en otro lugar, aquellos que creyeron y le recibieron, y hay otra promesa, les dio el título de hijos de Dios. ¿Hay alguien en esta noche que quiere, o en esta mañana, quiere creer y recibir al Señor en su corazón? ¿Hay alguien aquí en este lugar que quiere decirle al Señor, Señor, entra en mi vida, te recibo como mi Salvador? ¿Hay alguien que puede levantar su mano si alguien quiere hacerlo? ¿O todos somos del Señor? Usted que está ahí viéndonos también, puede ahí en el lugar donde está tener una oración y recibir a Cristo como Salvador. Y Él, como dice su palabra, es fiel en cumplir su promesa. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por tus promesas hacia nosotros, hacia nuestra vida. Señor, perdonarnos por las veces que dudamos, por las veces que no esperamos, por las veces que no oramos por tu promesa. Señor, que este tiempo especial, tu Espíritu Santo, llene toda nuestra mente y nuestro corazón de esta confianza y de esta seguridad. Que cualquiera sea la circunstancia por la que estamos pasando, tú tienes promesas para cada una de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestras familias, de nuestra congregación, de nuestra sociedad. Y que serás y que eres fiel en cumplirlas, porque tú, oh Dios, siempre cumples tus promesas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Somos agradecidos porque nuestro Dios habla directo al corazón. Y en esta mañana podemos disfrutar de su presencia. Y quisiera que juntos agradezcamos a Dios por esta oportunidad de poder decirle que tú eres